Ahí empieza la grabación. Listo. Bien, les decía entonces que la clase de hoy está destinada a la introducción de Italo Svevo. Ustedes tienen ya en la página los videos grabados correspondientes a este escritor y las indicaciones bibliográficas para preparar este tema. De todos modos, como hacemos siempre, en la clase sincrónica tratamos de destacar cuáles son los puntos o los ejes en los que ustedes tienen que prestar mayor atención o que no, digamos, en la preparación tienen que atender porque, bueno, porque en ellos radica la especificidad del escritor que estudiamos, ¿no? Italo Svevo es seudónimo de Ettore Schmidt, o de Aaron Ettore Schmidt, nació en 1861, para que se ubiquen. Murió joven, o pronto, digamos, en 1928, a causa de un accidente automovilístico. ¿Por qué digo por qué marco las fechas? ¿Por qué hago la aclaración del nombre? Porque bueno, ya aquí hay... Ustedes saben que no es que las fechas me interesen tanto, ¿no? Pero a veces las fechas sirven, son datos significativos, importantes. En el caso de Svevo, esa datación marca el cambio de siglo. Y el cambio de siglo en la literatura contemporánea, en la literatura moderna, es fundamental, ¿no? Se producen grandes transformaciones, no solo de paradigmas, o sea, no solo estamos dejando atrás el paradigma romántico e ingresando al paradigma moderno. En el caso de Italia en particular, estamos ya en una Italia unificada, ¿no? Que se unificó en 1861, o sea que ya llevamos unas décadas de esta conformación nacional. Por otro lado, y esto seguramente ustedes ya lo saben, lo que pasa es que yo lo quiero recuperar para ponerlo en relación, a fines del siglo XIX se produce una profunda crisis en los valores morales y formales que organizan la cultura occidental, ¿no? Una profunda crisis que abarca múltiples campos de la cultura, uno de ellos el lenguaje, y también una crisis que alcanza la figura del intelectual. Ya dejamos atrás esta figura de intelectual paternalista, de esta idea de intelectual que guía, ¿no?, con su voz a una comunidad, como habíamos visto también representado, aunque esquemáticamente, en Alessandro Manzoni. Estamos ya en otra época de la cultura. Estamos en una fase que en Italia recibe el nombre de decadentismo, que responde a este cambio de siglos, que responde a estas crisis en los distintos campos y donde se verifica también una profunda renovación de la literatura, ¿no? Bueno, la poesía, ya lo vamos a ver cuando veamos Ungaretti, cuando veamos Saba, y ustedes seguramente lo han estudiado en profundidad en francesa, cuando vieron Baudelaire, y cuando vieron todo lo que pasa con Baudelaire y la nueva concepción de poesía que el simbolismo instala. Vamos a ver ahora cómo esa renovación impacta en el terreno de la narrativa, por supuesto italiana, pero que está en relación con los cambios que se operan en el resto de Europa. Así que el cambio de siglo importa. Importa porque ese cambio de siglo nos dice o nos advierte de todos estos aspectos que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Cuando ven un escritor que nace en 1861 y muere en 1928, bueno, ya en la cabeza de ustedes se tiene que ir tejiendo una red de acontecimientos y relaciones que van a impactar de una manera determinada en esa literatura. Por otro lado, dije, Italo Svevo
seudónimo de Aron Ettore Schmidt, ¿no? Ahí hay un nombre, un artificio retórico construido por este escritor que es de origen judío. Esto también es importante, también lo tenemos que considerar. Y no dije otra cosa a la que ya me voy a referir sin duda, pero que la digo ahora también para anticipar, que Italo Svevo nace y desarrolla toda su actividad literaria en Trieste, ¿no? Trieste, una ciudad fronteriza ubicada en el extremo nororiental de Italia. En el momento del nacimiento de Svevo y hasta después de finalizada la Primera Guerra Mundial, Trieste era el puerto libre del Imperio Austrohúngaro. Quiere decir que pertenecía al Imperio Austrohúngaro, no pertenecía a Italia. Como todo territorio de frontera, un territorio de disputa. Y como todo territorio de frontera, prefiero usar la noción de frontera y no de límite, es una zona porosa de tránsitos, ¿no? De tránsitos de influencias culturales. La idea del límite nos coloca ante una situación más clausa, más cerrada, ¿no es cierto? En vez de la idea de frontera, no. La frontera posibilita estos tránsitos. Y esto es muy importante. Fíjense en ese seudónimo, en este artificio literario, Italo Svevo, ya ustedes pueden advertir ahí una condición doble, ¿no? Por un lado, el nombre Ítalo, que alude a la pertenencia italiana, a la italianidad. Por el otro lado, Svevo, que alude a la condición suava, a la condición alemana. Entonces, en este artificio retórico que Schmidt o Ettore Schmidt creó para designarse como escritor, para construirse como escritor, apela a una doble vertiente. Esta doble vertiente que en ese tránsito poroso que la frontera posibilita, estuvo siempre ahí determinando su identidad. Esto es fundamental y esto hace de Svevo un autor fantástico. Svevo es un gran escritor, es un autor donde uno puede estudiar y puede profundizar a través de su obra aspectos muy significativos y muy importantes de la literatura europea de principios del siglo XX. Espero que puedan disfrutarlo y puedan descubrir en su obra estos aspectos. Ahora, Svevo es un escritor importante dentro del sistema literario italiano, un escritor que por supuesto a esta altura ya es un escritor canónico. Sin embargo, canónico porque renovó la prosa, la narrativa italiana de principio del siglo. Ustedes acuérdense que la última novela que nosotros vimos fue Los novios de Manzoni, una típica novela histórica. Es más, en la clase de Eugenia pudieron ver las diferencias fundamentales que esa novela histórica tiene respecto a la novela histórica del siglo XX. Eso para marcar simplemente cómo Manzoni se ajustó a un modelo propio decimonónico. Y después, bueno, siguieron, por supuesto, otros autores y otros textos narrativos, pero podríamos decir que la innovación narrativa en Italia ocurre de la mano de dos escritores que vienen de los márgenes. Uno es precisamente Italo Svevo, que viene de Trieste, o sea, de una ciudad marginal, una ciudad que los italianos no consideraban el centro de su vida cultural, ¿no es cierto? Estaba muy lejos de Florencia, muy lejos de Milán. Entonces, una ciudad, como dije recién, de frontera. El otro escritor que renueva la prosa y que trae renovación al sistema literario es Pirandello. Pirandello, que viene de Sicilia, también una isla al sur de Italia,
separada y si atendieron la clase de Eugenia y les dio cierta curiosidad, comentarios sobre el gato pardo, habrán visto que, bueno, Sicilia fue unificada por la invasión garibaldina, también una tierra de múltiples contrastes y muchos tránsitos culturales. Pero tal vez porque justamente esa condición de marginales, esa condición de escritores que estuvieron fuera del centro de la tradición, les dio la libertad, como dice Borges en esa famosa entrevista, en esa famosa conferencia que Borges pronuncia a propósito de Joyce, que solamente desde los márgenes a veces es posible innovar, ¿no? Porque uno desde el margen, si bien tiene conciencia de la tradición, se maneja con esa tradición de una manera más libre y de una manera más, sí, libre sería la palabra. No se me ocurre ahora otro sinónimo mejor. Ahora, dos cosas quiero decir respecto de esto. A ver, ¿por qué era importante renovar en la literatura italiana? Ustedes me pueden decir, bueno, ¿por qué había que renovar la literatura italiana? Por lo poco y breve que vemos en este curso, pero ya lo dijimos y ustedes vayan pensando en esa idea, es una literatura que por esa filiación que mantiene con la tradición clásica, nace con una madurez que ninguna otra literatura europea había logrado en ese momento, ¿no? Esta referencia ya la hicimos, nace con Dante, Petrarca, Boccaccio, ¿sí? Nace ya madura, plena. Entonces nace y se asienta sobre esa tradición y después, bueno, se crea sobre esa tradición, pero si bien eso tiene una ventaja, ¿no? Esa experiencia de madurez que esas condiciones le dieron a la literatura italiana y que otras condiciones más, no solamente la continuidad con la tradición clásica, pero sino también determinadas condiciones sociohistóricas que posibilitaron el surgimiento de un humanismo temprano, eso también es un peso, ¿no? Es un peso y hasta cierto punto una campana que se impone sobre los escritores. ¿Quién puede innovar después de Dante, de Petrarca, de Boccaccio? ¿Quién puede trabajar con cierta libertad? Siempre, además, el hecho de que la lengua literaria fuera una lengua no hablada por el pueblo, sino por sectores cultos y áulicos, hizo que también la literatura italiana tuviera un registro áulico elevado, donde la innovación era difícil. Entonces, la innovación en el siglo XX, donde bueno, ya era imperiosa esta renovación y porque además toda la cultura occidental, europea, a finales del XIX, entró en una profunda crisis, ¿no? Ya me voy a referir un poco más a esto y les voy a indicar una serie de bibliografía que para el que le interese puede consultarla, pero esta crisis de la decadencia que se da en el pensamiento y cultura occidental a finales del XIX, que tiene que ver con poner en crisis todos los valores que fundaron el pensamiento occidental de base griega, bueno, tenía que venir de la mano de dos personas que justamente ubicadas en los márgenes de este sistema literario pudieran trabajar ese sistema literario de otra manera, con otra libertad. Pero además, es muy importante para esa renovación el hecho de que ambos, por distintas razones, estuvieran en contacto con la cultura centroeuropea, ¿no? Ya dije por qué Svevo. Svevo nació en Trieste, zona de frontera, zona de márgenes, zona de intercambio. Además, Trieste perteneció al Imperio Austrohúngaro hasta terminada la Primera Guerra. Y Pirandello, si bien vivió en Sicilia, Pirandello se fue a estudiar a Bonn, ¿no? Y ahí hizo su tesis de doctorado. O sea que pasó una importante temporada de su vida en Alemania.
Y eso significó también una posibilidad de intercambio cultural importante en Pirandello. Toda su teoría del humorismo, toda su concepción de la fragmentación del yo, del doble, tiene que ver y viene de esta tradición. Dije doble, que también es un tema importante en Svevo, ¿no? Ahora, ¿por qué la tradición centroeuropea? Me van a decir, bueno, no sé, ustedes tal vez sepan algo. ¿Por qué la tradición centroeuropea es una tradición tan rica en fermentos culturales? Como toda cultura y como toda sociedad, el Imperio Austrohúngaro estaba en su última fase, estaba a punto de desaparecer, de estallar después de la Primera Guerra Mundial. Y en esa última fase es como si hubiera vivido un momento de gloria y de esplendor, ¿no? De gran vitalidad cultural. Entonces se dio en esa zona de Europa condiciones especiales para renovar la cultura, para impugnarla, para poner en juego, para ponerla en crisis y a la vez generar nuevos fermentos para la transformación. Entonces, cuando decimos Centro Europa, no estamos diciendo cualquier lugar, ¿no? Es un lugar importante por estas razones. Les decía que Pirandello vivió en Alemania y ahí también recibió la influencia de 3 médicos filósofos, Janet, Ribot y Binet, que de una manera previa a Freud pusieron ya en circulación una concepción de alma humana como una confederación de yoes, ¿no? Impugnaron ya estos médicos filósofos franceses, impugnaron la identidad concebida como un todo unitario. Esa es una línea muy importante de esta crisis que se produce a fines del 19 y que va a impactar en la literatura de una manera particular, ¿no? Recuérdenla y ténganlo presente, la idea de entra en crisis la noción de identidad concebida como un todo unitario. Y ya les dije que Italo Svevo se construye un artificio literario para designarse como escritor a partir de la conjunción de 2 palabras que aluden a una identidad escindida, Italo Svevo. Este tema, para quien quiera profundizarlo, está muy bien desarrollado y muy bien explicado por el filósofo italiano Remo Bodei en un libro del 2002 que se llama Destinos Personales. Ese libro se consigue, está en versión electrónica, pero si alguien lo quiere, me lo pide. Svevo es cierto que vivió en Trieste y Trieste era una zona multicultural, ¿no? de tránsito, puerto libre, o sea, de constante llegada de barcos. Pero además, Svevo estudió entre los 12 más o menos y los 18 años, y ya voy a decir por qué, porque este es otro tema importante, estudió en Austria, en una escuela secundaria. O sea que él pasó una determinada cantidad de años, unos años importantes en la formación de una persona, en contacto con otra tradición literaria que no es la italiana, ¿no? En contacto con la literatura alemana, con la literatura rusa, con Schopenhauer, o sea, otro mundo cultural. Generó ahí, digamos, otra atmósfera a partir de la cual se realizó sus elecciones de lecturas y de intereses literarios. También leyó a Zola, a Flaubert, a los franceses, ¿no? Entonces, fíjense que tanto en Svevo como en Pirandello circula una atmósfera cultural que no circula en Italia,
¿no? Porque Italia está tan cerrada, además en este momento, finales del 19, principios del 20, que recién se había unificado, había redoblado los esfuerzos sobre la defensa de la tradición, ¿no? Esta literatura nacional que tenía que recuperar los autores de la tradición. Entonces, es como si hubiera cerrado filas respecto a lo que estaba pasando en el resto de Europa, por una operación también de tipo político-cultural, ¿no? Para mantener esta idea de nación que tardíamente Italia estaba llevando adelante. ¿Cómo llevan adelante la innovación narrativa, ¿no? Svevo y Pirandello? No es que ninguno de los dos ascribe a un movimiento de vanguardia rupturista donde de un día para el otro patean la narrativa que hasta ahora venían leyendo y conforman una narrativa nueva. No, se inscriben ambos en un positivismo naturalista, o sea, en una narrativa de carácter positivista, naturalista, y desde ahí empieza la experimentación, ¿no? Es una experimentación vanguardista personal que explora sobre todo las temáticas del hombre moderno sin renunciar a ciertas características de la literatura naturalista, ¿no? Por ahí uno lee estos textos y inmediatamente no advierte esa renovación, o mejor dicho, para advertirlo hay que estar alertado de todo este contexto y darse cuenta cuáles son los tránsitos culturales, las ideas que están ingresando ahí. Una renovación también que se da desde dentro del género, ¿no? Vamos a ver la novela de Svevo, La conciencia de seno, y ya vamos a ver que esa estructura presenta una características importantes. Lo cierto es que con estas innovaciones lo que se trata o lo que se intenta hacer es justamente llevar la novela al nivel de frecuencia que se reconocía en la novela europea contemporánea y incorporar en esas novelas temáticas vinculadas a la alienación del hombre moderno, la neurosis, la ineptitud, la demencia, la alienación, el desarraigo social, la pluralidad del yo, el descubrimiento de pulsiones ocultas en el individuo y también, por supuesto, la exploración de nuevas técnicas de representación, que también están, tal vez no tan jugadas como en otros escritores centroeuropeos o qué sé yo. Estoy pensando en Proust, estoy pensando en Musil, estoy pensando en Kafka, tal vez no tan jugadas como esas formas, pero sí, cuando uno analiza, ve que esa innovación se produce y está. Yo les recomiendo, y esto sobre todo para aquel o aquella que le interese profundizar en el tema de la narrativa y entender qué pasa en este tránsito del 19 al 20, la lectura de un artículo breve de Milan Kundera que se llama La desprestigiada herencia de Cervantes, que está en El arte de la novela. Ese texto se consigue, está disponible en la red. Y ahí Kundera presenta una interesante hipótesis para estudiar la novela europea, ¿no? La hipótesis de que la novela es, primero que nada, un género propio de Europa, un género que comienza con la modernidad y que se destaca por la función cognoscitiva que tiene. Para decirlo con otras palabras, Kundera dice que la novela es la conciencia de Europa. Aquello que no pudo hacer la filosofía, que se olvidó del ser, ¿no? Embarcada en esta empresa racionalista que la filosofía moderna a partir de Descartes en adelante llevó adelante,
es justamente la novela la que se encarga de mostrar eso que la filosofía olvidó, el ser, de atender al ser, o sea, al hombre, a las preocupaciones del hombre. Es muy interesante ese texto, sobre todo porque tiene la estructura de un texto, de tipo didascálico, o sea, Kundera hace una suerte de periodización, pero va mostrando a lo largo de la novela europea, desde el Quijote hasta el siglo XX, cómo la novela fue ocupándose de distintos aspectos del ser, ¿no? Y cómo se fue transformando. Entonces, parece que para alguien que estudia literatura y que está interesado por ver las transformaciones de la narrativa, la lectura de ese texto puede ser útil. ¿Cuáles son los aspectos de la literatura o de la escritura de Svevo que tenemos que tener en cuenta? Que yo creo, ustedes después me dirán si están de acuerdo o no, o si consideran que hay otros, pero ¿cuáles son los aspectos a tener en cuenta en este contexto, en este nuevo contexto europeo? Como dije ya, y en primer lugar, la condición de escritor bifronte, ¿no? Esta doble condición de origen, ¿no?, que le permite estar entre dos tradiciones, hace que Svevo esté entre dos lenguas. Esto es muy importante. Es muy importante porque es un fenómeno nuevo, porque es algo que no era del 18 y que es del 20, ¿no? Estar entre dos lenguas. Esto que Molloy en su libro Vivir entre lenguas presenta ya como, bueno, Svevo ya de alguna manera, no muy consciente todavía, pero ya da pautas o presenta el origen de este fenómeno. ¿Cuáles son las dos lenguas? Bueno, el italiano, por supuesto, y el alemán. Esas son las dos lenguas que maneja Svevo. Y por otro lado, también estar entre dos actividades. Svevo es un comerciante, Svevo es alguien que se dedica a la actividad mercantil, no es un escritor profesional, ¿no? Pero también escribe. Es como si fuera comerciante de día, escritor de noche. Digo de noche suponiendo que trabajaba de día como comerciante y que a la noche tenía las horas libres y en esas horas libres escribía. No vive de la escritura. Esto es otro aspecto importante, ¿no? No vive. Fíjense que ya ahí hay dos rasgos que son nuevos y significativos y que son del 20, no del 19, ¿no? Que marcan ya ruptura. El hecho de hablar dos lenguas tiene que ver con vivir en Trieste. Vuelvo a Trieste y vuelvo a insistir en lo que significa haber nacido en Trieste. Trieste está a 1 o 2 horas, hora y media de Venecia, está en el Adriático, limita con Austria, con el Imperio Austrohúngaro al norte, con los Balcanes al sur. O sea, Trieste quería ser italiana, sin embargo estaba dominada por el Imperio Austrohúngaro. Hay una mixtura ahí que merece atención. Esa mixtura está claramente estudiada, presentada por varios autores, pero tal vez uno de los más importantes, porque es justamente alguien que conoce el lugar porque viene de ahí, es Claudio Magris, ¿no? Claudio Magris, en un libro que se llama Trieste, una identidad de frontera, que está traducido y que está en la biblioteca de nuestra facultad, habla sobre esa condición de frontera y multicultural que la ciudad tiene, ¿no? Ciudad de frontera, puerto libre, una ciudad que es básicamente una ciudad comercial. No es una ciudad de cultura, dice Magris, o sea, de cultura letrada, de cultura humanista,
es otro tipo de cultura, con una importante población judía. Estos judíos que eran burgueses, o sea, dedicados al comercio, que pudieron vivir de manera cosmopolita y que se identificaron con el idioma alemán. O sea, esos judíos que vivían en Trieste hablaban el alemán. Y eran el grupo económicamente dominante. Porque además, la condición de judío, de Svevo, lo colocaba en este grupo, ¿no? En este grupo que, como ustedes saben, sobre todo si hicieron alemana, pero bueno, sino también porque forma parte de la cultura general de un estudiante de letras, los judíos conforman este pueblo cosmopolita que tuvo un libre tránsito por el Imperio Austrohúngaro. Y tener este libre tránsito no solo les otorgó una mentalidad cosmopolita, sino también posibilitó esta circulación de ideas. Entonces, esto hace que Trieste viva plenamente la cultura mitteleuropea, centroeuropea, que es una cultura problemática justamente por toda esta mixtura, por este multilingüismo, por el multiculturalismo, que fue su característica principal. Había en Trieste una mayoría italiana, una minoría elitista alemana, un proletariado esloveno, la comunidad judía a la que me referí recién, que como dije tenía mucho peso. En la ciudad estos judíos eran libres. Por eso, bueno, se radicaron en Trieste. Y esto generó un crisol de razas, ¿no? Un crisol de una situación étnica que, bueno, que por supuesto tampoco, como toda situación multicultural, plurilingüe, no es fácil, ¿no? Hay tensiones. Entre los judíos, por ejemplo, se preguntaban, bueno, ¿dónde educar a los hijos? Ese era un tema, ¿dónde se educaban los hijos? Y esta pregunta, porque Trieste no tenía universidades en esa época. Entonces, esta pregunta sobre dónde educar a los hijos es fundamental porque o se educaban en la Universidad de Padova, en Italia, o se educaban en Austria o en Centro Europa. Entonces, según de dónde se educaran, las vertientes culturales que también iban a traer consigo. Y ese era todo un tema a considerar. En el caso de Svevo, a nosotros nos interesa sobre todo pensar su situación de plurilingüismo, ¿no? Svevo hablaba 3 lenguas. Hablaba el dialecto triestino, que era un dialecto perteneciente a Italia, digamos. Ese dialecto triestino que hablaba la madre. Hablaba el italiano también, porque además políticamente Svevo era un irredentista. Esto quiere decir uno que quería que Trieste perteneciera al territorio italiano y no al Imperio Austrohúngaro. Y también hablaba el alemán. Entonces ahí hay 3 lenguas. ¿Cuál hablaba bien, cuál hablaba mejor? Hasta que tenía 12 años parece que hablaba más o menos las 3. ¿No? Lo que yo quiero mostrar acá es cómo Nesvevo se anticipa ya de una manera bastante peculiar un fenómeno que más tarde George Steiner, va a estudiar de manera muy precisa y muy singular en una obra que se llama Extraterritorialidad o Extraterritorial. Sí, Extraterritorial, ensayo sobre la literatura y el lenguaje, a propósito del caso de Nabokov, ¿no?
un caso paradigmático, que como ustedes saben, un escritor ruso que emigró por la diáspora rusa a Estados Unidos, escribió en inglés, escribió en ruso primero, escribió en inglés después, fue conocido como escritor norteamericano a raíz de Lolita, pero por primera vez en la historia de la literatura moderna, Nabokov instala un problema nuevo, que es el problema del plurilingüismo y de en qué lengua puede escribir un escritor. O sea, problematiza la relación del escritor con su lengua madre. Ese es el problema teórico, el problema literario que Steiner estudia a propósito de Nabokov y que yo creo que Svevo de alguna manera lo está anticipando aquí. Por supuesto, no de la forma que lo hace Nabokov, no con la maestría técnica que Nabokov tiene, pero sí, este es un antecedente que se puede considerar. ¿Y por qué se puede considerar? Porque las condiciones de vida de Svevo lo ponen ya en una situación de tensiones entre la lengua de origen, la lengua madre y la nación, en una situación geográfica también ambivalente. Trieste pertenece primero a Italia, después pasa a pertenecer al Imperio Austrohúngaro, después vuelve a pertenecer a Italia. Entonces hay una situación de inestabilidad territorial, estatal y lingüística que se lleva a la literatura y que se manifiesta en la literatura. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que con Svevo ustedes pueden ver también este problema de crisis o de ruptura del paradigma romántico. ¿Qué decía el paradigma romántico? Como ustedes saben, el paradigma romántico es aquel que señala, entre otras cosas, que hay una natural, podríamos utilizar esta palabra, una natural conexión entre el escritor y su lengua madre. Que nadie, como el genio de ese escritor, puede vehiculizar la esencia, el espíritu de ese pueblo a través de esa lengua madre. Nadie mejor que él. Por eso la idea de genio, por eso la idea de lengua madre, por eso el nacionalismo. O sea, el nacionalismo romántico se asienta sobre esta relación. Una relación que con la modernidad estalla, se rompe. Yo diría a partir, Steiner dice que a partir de la crisis del lenguaje, finales del 19, esta vinculación entre nación y lengua materna se rompe. Ya estos principios, después Rapaun va a decir, justamente va a apelar al prejuicio de nación para señalar que, ¿qué es esto de escribir uno puede escribir en cualquier lengua, no en la lengua de origen y solamente en esa lengua. O sea, la tradición moderna relaciona de otra manera la noción de lenguaje, territorio y Estado, o nación, mejor dicho, ¿no? La vincula de otra forma, porque rompe ya los parámetros de este nacionalismo. En la tradición moderna se inaugura un cosmopolitismo, un tránsito que habilita el plurilingüismo y que habilita que un escritor pueda escribir en una lengua o en la otra. En Svevo esto, por supuesto, no se ve con la claridad que se ve en Nabokov. Y cuando digo la claridad que tiene Nabokov, ¿cuál es? Si ustedes leen Habla Memoria, que es un texto de memorias de Nabokov, Nabokov en el prólogo explica algo que es muy importante, ¿no? Y dice, escribí este libro primero en inglés, luego lo traduje al ruso y luego lo volví a traducir de esa versión rusa, volví a hacer una traducción al inglés. En esa rusificación que me posibilitó luego una anglificación, pude comprobar que la memoria llegaba a lugares insondables. O sea, el proceso de autotraducción le posibilitó a Nabokov habilitar nuevos caminos
en la memoria y recordar mejor y mayor cantidad de sucesos de su vida, ¿no? Pues es un libro de memorias. Fíjense ustedes cómo pone entonces, crea una poética de la autotraducción en donde el paso de una lengua a otra mejora el producto narrativo, mejora al menos la obra que él está haciendo. Entonces, fíjense cómo con eso él rompe con los parámetros del paradigma romántico. ¿Qué es esto de escribir en una sola lengua y del genio? No. Si yo conozco bien las dos lenguas, no hace falta ser un genio, sino conocer bien las dos lenguas, y yo puedo llegar casi a donde quiero, digamos. En el caso de él, bueno, al recuerdo. Bien, esto que va a ser un problema fundamental, uno de los tantos problemas de la literatura contemporánea, Svevo lo presenta ya de un modo nuevo, o incipiente, de un modo incipiente. Ya voy a volver a ese tema. Ahora quiero decir otra cosa importante sobre Svevo que hay que considerar y que tiene que ver con su filiación con la cultura centroeuropea. Giacinto Spagnoletti, en un ensayo que se llama Italo Svevo, dice que Svevo, como Stendhal, es un enfermo de los nervios que se cura escribiéndose. Esto es muy interesante para mí, ¿no? La hipótesis de Spagnoletti es una hipótesis llena de posibilidades, muy estimulante para la lectura. Fíjense todo lo que dice. Svevo es un enfermo de los nervios que se cura escribiéndose. Instala ya aquí, en la literatura, el tema de la enfermedad. Un tema nuevo, que no es un tema romántico, ¿no? El escritor romántico nunca podría ser un enfermo. Imagínense ustedes a Manzoni enfermo, guiando el destino de una nación enfermo. O sea, nunca. La palabra de Manzoni es una palabra santa, es una palabra de autoridad. En vez acá ya estamos ante un escritor que está enfermo y que para curarse se tiene que escribir. O sea que la literatura y el intelectual se corren de lugar. Con esta afirmación, Spagnoletti lo que nos está diciendo es que han cambiado las condiciones del intelectual, la mirada que la sociedad tiene del intelectual y la noción de literatura. O sea, estamos ya decididamente en otro paradigma, hemos salido del romanticismo, estamos en la modernidad. Y esa modernidad tiene múltiples caminos, pero bueno, el que nos presenta Svevo es uno. El tema de un enfermo de los nervios, ¿no? O sea, un neurótico que se cura escribiéndose, ya ustedes, pensando en la cultura centroeuropea, ya ustedes, en algún lado de sus cabezas, la palabra Freud ha comenzado a resonar. Y ya vamos a ver cómo y por qué. Veamos un poco ¿de qué estaba enfermo Svevo? ¿Cuál era la neurosis de Svevo? No es que vamos a hacer aquí una operación psicoanalítica, pero vamos a tratar a partir de la lectura de sus textos de poder precisar un poco de qué enfermedad se trata. Leyendo Vita di mio marito es un libro que escribe Livia Veneziani, la esposa de Svevo, es del 50 y pico. En ese libro, un libro de memorias, la Veneziani cuenta que una vez cenando, la familia Schmitz tenía muchos hijos, pero estaban todos cenando una noche, los chicos todavía eran chicos, Svevo tenía 12 años, y los hermanos, uno un año más, un año menos, o sea, estaban por ahí. Ettore pronuncia mal una frase en alemán, o sea, dice algo en alemán y lo dice mal. Y el padre se enoja mal, el padre en la mesa, ¿no? Se pone mal, se pone furioso y toma la decisión de decir, bueno, de ahora en adelante los tres
se van a ir a un internado en Austria para aprender el alemán, que es la lengua del comercio. Fíjense ustedes en esta decisión del padre, un padre rígido, un padre fuerte, un padre que toma esta decisión, está ya, no sé si será el único trauma de Svevo, pero al menos sí un trauma y un trauma importante, ¿no? El trauma del destino impuesto, de un padre que decide a los 12 años de la vida de su hijo cuál va a ser su ocupación, su profesión, o sea, va a ser comerciante. Ahí no se discutía otra posibilidad. Él tenía un negocio y los hijos tenían que continuar con el negocio paterno, y para ser un comerciante exitoso en Trieste habría que hablar un buen alemán. Así que se van a ir a Austria a estudiar alemán. Esa era la imposición paterna, ¿no? Imponer un destino. Además de otros traumas, qué sé yo, los hermanos tenían una relación muy afectiva con la madre, de pronto a los 12 años los separan de la familia, los llevan a un internado sin posibilidad. Bueno, no vamos a entrar por esos caminos, pero podríamos también pensar en los costos afectivos que esta decisión tuvo. Por supuesto que es Svevo, y que en Austria ocurrió algo que no estaba en los cálculos del padre. Svevo aprendió muy bien el alemán, pero Svevo también tomó contacto en este secundario de Austria con toda la tradición literaria alemana y rusa, ¿no? Y con Schopenhauer. Entonces de pronto se dio cuenta que lo que a él le gustaba y lo que él quería era ser escritor. Le gustaba la literatura, leía a Jean Paul, leyó a Dostoyevsky, leyó a los franceses, o sea, entró en esa tradición cultural que no tenía nada que ver con la tradición italiana, ¿no? Se sumergió en una tradición cultural nueva y estaba decidido. Es más, la tesis final que tuvo que escribir cuando terminó el secundario era de un tema de filosofía. Cuando volvió a Trieste, en los planes de Svevo estaba justamente decirle a su padre que, bueno, que él no se iba a dedicar al comercio y que se iba a dedicar a las letras y que iba a estudiar letras, pero el destino le jugó una mala pasada. El padre empezó un emprendimiento económico que quebró, la familia quedó en la ruina y Svevo se tuvo que emplear en la Banca Unión de Viena como, le diría, con un trabajo raso, qué sé yo, de cadete, más o menos, una cosa así, como para salvar la situación de la familia. Después se casó con Livia Veneziani. La familia Veneziani era una familia importante, prestigiosa económicamente, dueños de una fábrica. Digo todo esto porque después hay otras relaciones que me interesan, de una fábrica de barnices marinos. Y bueno, y la vida de Svevo ya siguió ese carril, o sea, de día fue un comerciante exitoso, dirigió la empresa del suegro, cada vez mejor. Pero ¿por qué digo todo esto de la empresa y me detuve? Porque a través de ese cargo que tuvo en la empresa de los Veneziani, Svevo va a conocer a Eugenio Montale, que era otro químico que vivía en Génova y que mantiene correspondencia, y Montale va a ser quien legitime a Svevo a propósito de la conciencia de Zen. Pero bueno, ya voy a llegar a ese tema. Entonces, el destino impuesto era el destino de comerciante, ¿no? Aceptar ese destino. La profesión del amor, la profesión querida, deseada, el deseo, circulaba por la escritura, pero la escritura no estaba legitimada en la vida de Svevo, así que la escritura se debía desarrollar en esos momentos del día
en que Svevo no estaba ocupado en su trabajo en el banco. Se produce ya aquí una situación, como dijimos, de tensión, ¿no? De escisión. Un Svevo que utiliza el alemán muy bien y que de hecho lo habla muy bien para sus actividades comerciales. En la banca, en el banco lo emplean justamente por eso, porque hablaba muy bien el alemán, hablaba también el inglés, conocía el italiano. Entonces esa condición plurilingüe de Svevo le da cierto prestigio comercial. Pero el tema está con la escritura, ¿no? La escritura es la verdadera pasión de Svevo. Ahí radica su pasión, en un espacio de su vida que él no puede desarrollar como quisiera. Entonces surge una primera elección. El alemán, que es la lengua de dominio, va a ser la lengua del Svevo público, del Svevo comerciante, del burgués. Y el italiano, que es la lengua que Svevo no habla bien, y mucho menos cuando vino de Alemania, cuando vino de Austria, ya se había olvidado. Es más, la Veneziani dice en algunas partes de Vita di mio marito que Svevo más de una vez dijo: debería ir a Florencia a hacer un curso de italiano y aprender la lengua de mis mayores. Nunca lo pudo hacer porque, bueno, las condiciones familiares de los Schmidt cambiaron y se vio obligado a otras empresas. Entonces, surge ahí también una relación que es nueva, que es propia del decadentismo, una nueva relación entre el arte y la vida. Svevo es un enfermo de los nervios que se cura escribiéndose. O sea, toda la obra de Svevo puede leerse en clave autobiográfica. Svevo concibe la escritura como un acto privado. Escribe para él, no es escritor profesional. Y en este dominio relativo de la lengua, la crítica primera, aquella que recepcionó a Svevo y que no fue muy benevolente con él, lo calificaron al italiano de Svevo como un italiano bárbaro, ¿no? Como un italiano bárbaro en el sentido de que cometía errores, que estaba lleno de errores. Svevo crea la figura del inepto, del personaje inepto, del hombre sin cualidades. ¿De dónde viene esta imagen? De Centro Europa, ¿no? Pensemos en Musil. Entonces, toda la obra de Svevo puede leerse como una autobiografía. Además, una obra que no fue exitosa de entrada. Así que la figura del inepto va cobrando peso. Hay una estrecha relación en Svevo entre la literatura y la vida. Y esta relación tiene que ver con las pautas del decadentismo de la época. Una de las ideas que Svevo, de las vinculaciones que Svevo que trae, digamos, en las que se forma un tema de interés de Svevo, justamente por esta filiación centroeuropea, tiene que ver con la problemática del doble, ¿no? Y esto no es poco, porque tiene que ver con la propia bifurcación, esa escisión entre el escritor y el comerciante, esa bifurcación lingüística. Pero bueno, Svevo tenía la intención de dedicarse a la escritura, pero bueno, como les dije recién, cuando vuelve a Trieste,
el padre había iniciado un negocio que no fue bien y quebró, y los hijos, bueno, tienen que dedicarse a, sobre todo él, a trabajar y a emplearse en este banco, el Banco Unión de Viena. Y es importante considerar los años primeros del trabajo de Svevo en el Banco Unión, ¿no? Porque de esos años uno puede pensar que en esos años comienza la actividad literaria de Svevo también, hacia 1880 aproximadamente. ¿Y cómo comienza? ¿Cómo comienza esta creación de Svevo escritor? Es una creación propia que Svevo hace para sí, con sus primeras colaboraciones en la prensa. O sea, Svevo comienza siendo periodista, colaborando con los periódicos de su lugar. Veo que hay cosas en el chat, después las leo, chicas, porque no puedo dar la clase y leer al mismo tiempo. Sí, lo mismo lo estás desarrollando, Silvia, por eso no te dije nada. No hay problema. Bien. Estos periódicos, El Independiente, El Piccolo, falta una L. Bueno, Il Piccolo, Il Popolo di Trieste, La Nazione, fueron los principales espacios de publicación en los que pueden reconocerse las dos fases sucesivas. Una circunscripta al periodo de 1880-1890, en la que Héctor Schmidt, primero Héctor Schmidt, ahora Héctor Schmidt, o sea, ¿por qué digo fases? Porque lo primero que comienza aquí es a cambiar el nombre. O sea, Svevo comienza el artificio retórico sobre su propia imagen de escritor a partir de estas publicaciones y de su firma. Vean en esto una operación retórica importante, ¿no? Un artificio retórico que tiene que ver con la construcción de su propia figura para separarla de la figura pública del comercial. Entonces, empieza a modular progresivamente su propia voz de novel escritor en estas publicaciones, al punto de que comienza a firmar estos textos como Ettore Samigli. Ettore Samigli, un nombre que no lo asocia a Héctor Schmidt. Y bueno, y sus textos tienen cierta recepción, pero podríamos decir que en esos textos él trabaja sobre todo, además de poner de manifiesto sus intereses culturales, sus lecturas, trabaja también la autoimagen, ¿no es cierto? Su imagen de escritor. En 1886 se casa con Livia Veneziani. Estos datos ustedes saben que solamente los doy como para que sirvan de referencia. Y ya tiene una buena posición económica, puede dejar el banco, se convierte ya en un hombre de negocio. Sin embargo, él no deja la actividad comercial para dedicarse a escritor. Él decide llevar esta doble vida. O sea, la condición, la escisión se mantiene a lo largo de toda su vida. En 1892 muere el padre y ahí publica la primera novela, que se llama Una vida, cuyo personaje es Alfonso Nitti. Después publica Senilidad, la publica primero por entregas en 1898 en el periódico El Independiente.
Pero estas dos obras no tuvieron una buena acogida, no fueron bien recibidas por la crítica. Esto lo decepcionó profundamente. Recién Svevo se hace famoso, recibe una buena crítica y es reconocido en el 23 cuando publica La conciencia de Zeno. Y ahí tuvo mucho que ver el prólogo de Eugenio Montale y tuvo que ver también, en alguna medida, la relación que Svevo tuvo con Joyce, que no me referí mucho a esto, pero que considérenla, ¿no? A esta relación. Es una relación, ustedes saben que Joyce se exilió y en 1907 fue a parar a Trieste. No tenía trabajo, Joyce estaba bastante mal económicamente y consiguió un trabajo de profesor de inglés en las academias Berlitz, que todavía existen y están dando vueltas por ahí. O sea, ahí trabajaba Joyce como profesor de inglés. Y uno de sus alumnos era Svevo. Así que ahí se conocieron en las clases de inglés. Bueno, se reconocieron, o sea, como le pasa a un maestro cuando tiene un alumno que se destaca, y empezó una amistad entre ambos, ¿no? Y Svevo se animó a darle senilidad para que Joyce la lea. Y Joyce recibió muy bien esa novela, le hizo una excelente crítica. Claro, porque Joyce tenía otra cabeza, venía de otra tradición. Para los italianos, senilidad, que muestra un personaje inepto, que está más vinculado con la tradición rusa, con estos personajes que son pura interioridad y casi nada de acción. Para los italianos, en ese momento estaba escribiendo D'Annunzio, ¿no? Que este escritor generador de mitos y de superhombre y demás. Claro, este texto cayó en el olvido y además escrito en un italiano que no seguía la norma literaria que por siglos la literatura había sostenido, imagínense. Pero bueno, Joyce lo lee, siempre otro de afuera, lee esta novela, la destaca, la reconoce y sobre todo la difunde en Francia y posibilita que esta novela tenga una buena recepción crítica en Francia. Pero bueno, el problema de Svevo sigue siendo con su propia tierra, con Italia, ahí no es recibido. Pero bueno, con esto quiero decir que la relación entre Svevo y Joyce fue una relación también fructífera y de mucha apertura. Cuando les decía recién, la innovación que Svevo promueve en la literatura italiana viene de Centro Europa, sin duda, pero viene también de la tradición inglesa, ¿no? La presencia de Joyce es muy importante también. Para darle un poco de sentido al marco, no quise empezar por el marco porque me prefería empezar por el escritor, pero sí me quiero referir un poco a este marco de época, ¿no? A esto, ¿qué decimos cuando decimos decadentismo? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué condiciones han cambiado respecto a la época romántica? Antes que nada, es importante, les dije al principio cuando inicié la clase que Svevo no representa ya un intelectual de ecosocial, ¿no? No es un intelectual que cumple una función ordenadora en la sociedad, no es promotor de mitos ni de verdades necesarias. En ese sentido, la comunidad no lo puede reconocer como tal. Svevo representa la figura del escritor, del intelectual no profesional. Es un escritor que escribe, como decíamos, en sus horas libres, pero que escribe conjuntamente con una profesión que no tiene nada que ver con la literatura, que es el comercio. La idea de decadentismo, uno la tiene que encontrar, y yo les recomiendo que lean el ensayo de Paul Bourget sobre Charles Baudelaire, un ensayo que está en el libro de Bourget, Charles Baudelaire y otros ensayos críticos,
editado por el Copista. En ese texto que Bourget escribe sobre Baudelaire, Bourget explica la noción de decadencia, ¿no? De decadentismo. ¿Qué quiere decir decadencia? Decadencia quiere decir, bueno, es un término que él trae, que extrapola de la biología y que remite a una enfermedad, a esta disociación de los tejidos que empiezan a desmembrarse, a separarse, donde ya son tejidos que han perdido cohesión y donde el particular empieza a funcionar de manera aislada, como si las partes se separaran de ese todo. Se perdieron esas fuerzas que cohesionaban los elementos y las partes comienzan a separarse. ¿Cuáles son las fuerzas cohesivas? Bueno, porque este es un término que Bourget toma de la biología, pero lo pensemos en clave social. ¿Cuáles son esas fuerzas que mantienen unido, cohesionado un tejido social? La religión, las creencias colectivas, ¿no? Todas estas fuerzas se determinan ideas políticas, ideas de sentido común, fuerzas que operan en función o que son funcionales al gregarismo de una sociedad. Weber más adelante va a analizar cómo el racionalismo occidental, eso también lo toma Kundera en el texto que les recomendé, cómo el racionalismo occidental transformó el mundo llevándolo a un estado de desencantamiento. Weber utiliza la palabra desencantamiento. Entonces dice Weber que surgen categorías que transforman la sociedad, o sea, hacia finales del 19, principios del 20, en la sociedad europea moderna se reconocen ya una serie de categorías que transforman la sociedad. Y lo único estable en la conciencia es la incompetencia y la ineptitud, que se traduce con una suerte de extrañamiento. Bueno, y hay otra línea muy importante también aquí que yo no desarrollo, pero que por sin duda va a influenciar todo este ambiente de época, que es el nihilismo que desarrolla Nietzsche, muy vinculado con Bourget y con toda esta atmósfera, ¿no? El nihilismo en tanto muerte de Dios, o sea, en tanto muerte de todas estas creencias seculares, vividas ya como creencias naturales, que mantenían el gregarismo, la conciencia de una identidad única. En definitiva, las bases racionales de un pensamiento griego, que fundó el pensamiento griego, que empiezan a resquebrajarse. Para los que quieran profundizar más este aspecto, yo les recomiendo leer La crisis del gran estilo, un capítulo que está en el libro El anillo de Clarís, Tradición y nihilismo en la cultura europea, de Claudio Magris. Es interesante ese capítulo, también a modo de didascálico. Magris explica cuáles son, pero creo que es un texto que se puede leer complementariamente al texto de Bourget para entender cómo la cultura europea de finales del siglo XX, de finales del siglo XIX, principio del XX, entra en esta suerte de ruptura, de crisis. ¿Y en qué consiste esta crisis? La crisis del lenguaje, la crisis del yo, la crisis de la identidad, la crisis de la cultura humanista que se había mantenido estable hasta entonces.
Lo cierto es que este clima de desencantamiento es un poco el clima que sobrevuela la narrativa de Svevo y toda la literatura europea de principios del siglo XX. Bien, les decía que la influencia de Freud en Svevo es fundamental, no en sus dos primeras obras. Svevo se interesa por Freud a principios del siglo XX, sobre todo cuando el cuñado de Svevo hacía sesiones de fisioterapia, no, de psicoanálisis con Freud en Viena. Pero Svevo, y eso es importante también para que cuando ustedes lean La conciencia de escena puedan advertir el humor y la ironía de Svevo, porque Svevo no cree en las propiedades terapéuticas del psicoanálisis. Cree sobre todo que el psicoanálisis es un gran cuento, un gran relato, voy a decir relato para que no quede tan despectivo, un gran relato que alimenta muy bien la literatura, o sea, que estimula la literatura, pero no cree en el psicoanálisis como tratamiento terapéutico. Me voy a referir voy a decir algunas cuestiones respecto a la obra. Les voy a pedir que lean muy bien la novela. Acuérdense que el práctico va a ser sobre ese texto, o sea, las preguntas tienen que ver sobre los capítulos, el capítulo 1, 2, 3, bueno, todos, lean la obra entera, porque ¿cuándo es el práctico? ¿La semana que viene? El 28. El 28, Silvia. La semana que viene es el Semana del Estudiante. Bueno, o sea que hay toda una semana para leer la obra. Y la de Manzoni. Bien. Esperen que... en esta relación arte-vida que posibilita el decadentismo y que se vincula también con esta literatura de Svevo de carácter autobiográfico, uno puede advertir cómo la escritura de Svevo permite uno de los mitos más importantes de la tradición moderna, que es el mito del yo, ¿no? Toda la obra de Svevo trabaja sobre ese yo, construye ese yo que tiene distintas características, que básicamente es un inepto, pero en torno a ese yo está conformada la obra. Comienza a escribirla en 1919, después de la guerra, la terminó en el 22, y un editor de Bolonia la publica en abril del 23. Para esta edición, Svevo fue convencido que haga recortes y estas modificaciones se perdieron. Pero, sin embargo, esta obra fue recibida con total indiferencia por la cultura italiana. O sea, como ven, a los italianos les costaba aceptar innovaciones literarias que vinieran
de otras tradiciones. Así como fue un sistema literario también hostil con las mujeres, con la literatura de mujeres, sobre todo con las poetas, no tanto con las narradoras, pero fue, fíjense, un sistema literario integrado en su gran mayoría por hombres. Bueno, esta obra de Svevo con estas características costó que sea aceptada, costó que sea canonizada. Tuvieron mucho que ver en esto, como les dije recién, la influencia de Montale y la influencia de Joyce. Sobre todo porque Joyce lo convence de enviarle la obra a amigos franceses de Joyce, que en el 25 realizan un elogio a la novela y publican en el 27 la primera edición francesa. Pero sin duda fue Montale. Ustedes saben que Montale fue el gran legitimador de tantas voces literarias en el siglo XX, ¿no? El que hizo ingresar a Svevo en el sistema literario. La novela puede leerse y puede entenderse como una autobiografía abierta. No sigue un diseño orgánico, los capítulos son núcleos independientes entre sí. Y esto nos da la pauta de que ya también la idea de un pasado orgánico es imposible en la literatura. La memoria es incompleta, opera fragmentariamente y solamente se pueden recuperar momentos, núcleos de esa historia. Esa neurosis a la que hablábamos del personaje, de este personaje inepto, se ve, en cada capítulo se ve un rasgo, ¿no?, de esa enfermedad. La imposibilidad de dejar de fumar, por ejemplo, ¿no? Infinitos artificios que el paciente se propone para dejar de fumar y que no puede, que lo llevan al autoengaño, se manifiesta un inepto para ese propósito, no puede lograr sus objetivos. El capítulo 2, que toma el tema de la muerte del padre, toda esta relación conflictiva con el padre, estos aspectos de la relación edípica que no se terminan de solucionar, de aclarar, la culpa. A todo esto, no lo dije, pero bueno, estas memorias fragmentarias que uno puede encontrar en estos capítulos habían sido, digamos, propuestas por el psicoanalista, ¿no?, del personaje, que este doctor F, SF, que es el que alude a Freud y que le recomienda a su paciente escribir como un principio curativo. Por eso decíamos también vemos alguien que se cura escribiéndose. Y siempre en todos estos capítulos la nota humorística, ¿no? El humor, la ironía. Este es un elemento muy importante de Svevo que ustedes tienen que reconocer en su escritura. El capítulo de la historia del matrimonio se llama justamente La historia de mi matrimonio, que también revela la imposibilidad de Zeno Cossini de casarse con quien amaba, terminando, digamos, y termina por elegir a la que menos quería, ¿no? Él amaba a Ada, pero termina eligiendo a Augusta.
Otro capítulo que revela un típico drama burgués, la esposa y la amante, esta amante joven, Carla, y la culpa que le provoca esta relación. O sea, está toda la teoría psicoanalítica de Freud, los impulsos sexuales, el malestar de la cultura, la culpa. La historia de la asociación comercial con el cuñado de Zeno Cossini, que se muestra un inepto para los negocios. Y finalmente el psicoanálisis. Estos son los capítulos que organizan esta novela, que tiene una forma de diario, con la intención, por supuesto, de criticar al psicoanálisis, porque en el fondo la mirada de Svevo es una mirada irónica que considera inútil este método de tratamiento. Fíjense, además es una novela donde no hay espacio para la naturaleza, ¿no? Es una novela del yo, absolutamente del yo, una novela interior. Donde hay un personaje que se llama Zeno Cossini. Zeno, que juega con la palabra casi cero, ¿no? Como la nada misma. Un personaje que no alcanza, que no tiene un estatuto heroico. Y se forma y se conforma todo este campo semántico en torno a las obras de Svevo, ¿no? La senilidad, nombre de su novela anterior, la ineptitud, la anulación de la épica personal. Un personaje que fracasa, que no se realiza en ninguno de los actos. Es como si Svevo nos presentara los costos que un neurótico paga para entrar en la sociedad. Ahora, yo no consideraría que Zeno es un vencido. En realidad, Zeno Cossini se puede reír de sí mismo, a diferencia de otros personajes. Por eso decía yo que el elemento humorístico, irónico es importante. No se propone ser un héroe, un modelo, solo un caso singular. Tal vez el único aspecto que lo distingue como tal sea la enfermedad. Enfermedad, ineptitud y vejez. Tres aspectos que estructuran la neurosis de Zeno. Y como toda obra moderna, como toda obra que vincula la literatura y la vida dentro de los marcos del decadentismo, se transforma en un instrumento de conocimiento, ¿no? De autoconocimiento. Las obras ya no son modelo de imitación, como decíamos recién, estos intelectuales no son intelectuales de eco social, sino que la escritura, ya la podríamos llamar así, como escritura, es la posibilidad de autoconocerse. Por eso el psicoanalista le recomienda, mire, escriba su vida. Y después el psicoanalista por venganza le publica la obra. Eso también es gracioso. O sea, es una obra irónica. Porque con el acto de la escritura uno encuentra esas razones secretas de la enfermedad, las contradicciones propias del héroe. Bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Sepan que pueden preguntar, por supuesto que lo saben, cuando quieran. Sepan también que si necesitan un horario de atención para el práctico, también lo pueden pedir. Y yo tengo una pregunta.
sobre el TP. A ver. Sí, esta semana se lo voy a mandar corregido. El práctico 1 lo van a tener esta semana corregido, no hay problema. Profe, entonces la semana que viene que no hay clases, la siguiente clase sería el lunes 27 y el martes 28 es el TP, ¿así? Ya me fijo, a ver, espera un minuto. Lunes 27, poesía del siglo XX, martes 28, TP. TP, bien, y ahí entra Manzoni. Y miércoles 29 hay clase sincrónica de Humberto Sanz. Bueno. Ahí lo notamos. Que no, bueno, todas se graban y se cuelgan, pero igual, ¿cómo les va con la página y con los videos? Bien, yo vi ya los desbebo porque me interesó mucho el tema. Yo soy psicoanalista, así que me pareció interesante. Sobre todo algunas contradicciones por ahí que encuentro. Todavía no leí bien la obra, pero que me parece interesante, sobre todo esto de, bueno, nada, la escritura como un acto, y que me parece que de alguna manera, más allá de la crítica que en teoría hace al psicoanálisis, creo que se pone a escribir por motivación de este profesional, de este profesor ese, y al final hace como un atravesamiento, digamos, del fantasma, una especie de, me parece, reconocimiento de su historia, de su destino, digamos, de que al final esta escritura es una escritura terapéutica de alguna manera, que es un poco lo que se propone en un psicoanálisis. Si bien no es escrito, es discursivo y es oral, hay como una narración que se arma ahí para dejar de padecer pasivamente y empezar a hacerse cargo, que me parece que es un poco esto de la idea de voy a seguir fumando y me voy a morir así, digamos, nada, como una elección de vida. Me parece que pasa de ser un sufrimiento pasivo a una decisión personal en el acto de escritura. Nada, me parece como un texto muy interesante, y sobre todo con las resonancias con Joyce. Y pensaba que en esa época se había publicado en Memorias de un enfermo de los nervios, ¿no? que después fue un caso de Freud, digamos, sobre Paul Schreber, ¿no? Sí.